gritar una vez que hablo en el CIN, pero bueno, bien. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me agrada que vengamos a debatir este tema, que sin duda es un tema que afecta no solamente a lo que pasa en el país en este momento, sino a las generaciones futuras. Yo quiero empezar un poco contextualizando el debate educativo venezolano en el día de hoy. Y creo que es importante contextualizarlo porque a pesar que el gobierno nacional en este momento, en el marco de la política de diálogo de paz, está llamando a la necesidad de un debate en varios aspectos del país, y en el caso de la educación, a un debate en materia de la calidad educativa, creo que en los últimos años se han dado un conjunto de actividades en la sociedad venezolana que no contribuyen al desarrollo de la educación venezolana. Creo que el sectarismo no ayuda a que nosotros construyamos una escuela para todos los venezolanos, así como creo que la utilización inadecuada, políticamente hablando, de la educación tampoco contribuye. A mí me da mucha risa. Tengo un amigo que es dueño de un liceo privado muy prestigioso en el interior del país y me comentaba de las asambleas que se están dando en su colegio a propósito del rechazo a la consulta que está haciendo el ministro de Educación. Me decía, Rubén, pero esto es una cosa esquizofrénica, la gente diciendo que no va a dar datos y cuando escriben al muchacho le piden la partida de nacimiento donde aparecen todos los datos de la persona. Así como pasa eso, también hubo actitudes en el pasado que sectarias, en el sentido de que la educación tenía una visión monocromática. Creo que esas cosas no ayudan. Y no ayudan porque, para seguir contextualizando, el debate educativo en el mundo contemporáneo es un debate que tiene en crisis. Rigoberto Urán, que paz descanse, hablaba de la crisis y la idea de la universidad, pero nosotros tendríamos que hablar hoy en día de la crisis de la idea de la escuela. Y la crisis de la idea de la escuela obliga a que el debate se dé más allá de las insuficiencias de la escuela. Y creo que es un problema que los políticos venezolanos han tenido en los últimos años. Creo que los políticos venezolanos, de los signos que sean, han discutido el problema educativo desde las deficiencias o desde las políticas en contra de la deficiencia. Y muchas veces se ha quedado de lado el problema de la prospectiva, o sea, de qué cosas requiere la escuela, no solamente para hoy, sino para el siglo XXI. Creo que otra cosa, y con esto termino lo de la contextualización, creo que otra cosa que afecta profundamente el debate educativo es que yo tengo la percepción que el debate educativo se está dando circunscrito fundamentalmente al sistema escolar. Y creo que eso es una limitación muy importante porque parte importante del aprendizaje social de la juventud y de los niños hoy en día no se da en la escuela. Entonces, un debate escolar que deja de lado los factores de socialización que inciden en el aprendizaje social, creo que es un debate insuficiente, inadecuado, incompleto. Con esto no estoy diciendo que no debatamos la escuela, que no la debatamos en profundidad, pero solamente debatir la escuela es absolutamente insuficiente. Yo estoy absolutamente convencido que muchas de las carencias que tiene la escuela hoy en Venezuela, en Estados Unidos, en Francia, en África, en Asia, en Japón, tiene que ver con fenómenos asociados al modelo civilizatorio que estamos desarrollando. Y eso no se soluciona solamente en la escuela. Y quiero poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero invitarlos a un país de sueño, donde tenemos una escuela excelente, maravillosa, extraordinaria, donde los niños en promedio leen, dibujan y escriben más, muy en promedio sobre su escuela, sobre su edad. Y sin embargo, ese niño cuando sale de esa escuela va a ser sometido a un bombardeo de imágenes, si no tiene un teléfono de inteligencia al lado con la que lo está viendo, que efectivamente conspira, compite o produce efectos que todavía no se saben sus consecuencias en materia de su capacidad de aprendizaje. Un país como Argentina, un país al cual yo admiro por una sociedad de lectores, acaba de sacar una investigación, un profesor, un texto que se llama La certeza perdida, donde demuestra la capacidad de aprendizaje, de lectura de los niños argentinos. Entonces, creo que el debate escolar hay que contextualizarlo en términos no solamente de las cosas que pasan en la escuela, sino de los retos que la civilización en este momento nos está planteando. Y para ello yo quisiera formularles algunas preguntas al respecto. En primer lugar, creo que es muy importante que nosotros nos preguntemos
desde dónde formulamos la política pública y desde qué cosas creo que no son debatibles, no por un acto de sectarismo, sino porque no podemos entrar en un debate en el contexto de debatir todo. Cualquier debate de la educación hoy en Venezuela se centra, se estructura, se define a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Porque la escuela que Venezuela necesita hoy, hasta que esta Constitución dure, es una escuela en función del pacto político-social que votamos los venezolanos. Ese es un tema central. ¿Por qué? Porque si no, es una falsedad a partir de que vamos a discutir conceptos que están fuera de esa Constitución. Creo que eso es un elemento que debiera quedar claro en el debate. Creo que es un elemento central en un debate de esta naturaleza. Bueno, porque no es el venezolano en abstracto, es el venezolano y la venezolana que están definidos en ese proyecto. Creo que el segundo elemento tiene que ver, entonces, en la política pública en materia educativa, a partir de ese venezolano que define la Constitución, creo que debe definir algunas cosas. Creo que, en primer lugar, nosotros tenemos que construir una escuela distinta. ¿Y qué significa construir una escuela distinta? A mí me llama la atención, y quiero decir que sobre esto tengo una percepción de la prensa, ¿no? Porque he tenido poco acceso a los documentos de detalle de la consulta que se está haciendo en materia de calidad. Pero evidentemente, un debate de la calidad que no discuta el problema del modelo frontal de enseñanza es un debate insuficiente. O sea, nosotros tenemos que pensar un modelo de enseñanza que rompa con el modelo frontal de enseñanza en la básica y en la universitaria, porque efectivamente un modelo frontal de enseñanza donde unos hablan y los otros escuchan es un modelo que es contrario a la conformación de un individuo crítico, que trabaja en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que allí, y ahí les sugiero a los que están opinando en el Ministerio de Educación, que la consulta debiera profundizar en eso, porque las preguntas que he visto hasta ahora son muy limitadas en esa materia. O sea, creo que es central que nosotros desmenucemos el encuentro pedagógico, que lo desmenuzamos. O sea, creo que es fundamental. O sea, creo que es importante que nosotros discutamos lo que pasa. Porque en algunos temas que han sido muy polémicos, el currículum, bueno, nos vamos a tener de acuerdo en términos del programa de ciencias sociales y de la visión que tengamos de la historia de Venezuela, pero no hay una matemática chavista y una oposición o una biología. Entonces, creo que en el 90% de los temas nos vamos a poner de acuerdo. Tal vez van a salir las concepciones curriculares. Bueno, pero concepciones curriculares va a haber hoy, mañana y siempre, porque es propio del hecho ejecutivo. Pero creo que es fundamental que nosotros caractericemos cómo trabaja el maestro venezolano. Y eso no tiene nada que ver solamente con las condiciones laborales desde el punto de vista externo, sino las prácticas docentes que desarrolla. Para decirlo en términos del lenguaje de la UNESCO, ¿cuáles son las buenas prácticas o las prácticas inadecuadas? Creo que eso es fundamental en una radiografía de la escuela venezolana. Creo que por otra parte es clave que en el marco de cómo trabaja la escuela venezolana, nosotros tenemos que tener una escuela donde se fortalezca el equipo pedagógico. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar una escuela donde no solamente haya maestros y maestras, sino que nosotros tenemos una escuela donde efectivamente se produzca trabajo en equipo y donde hayan asesoramiento pedagógico. A mí siempre me gusta contar una anécdota que nos pasó a Bonilla y a mí como profesores en la Bolivariana. Nos tocó un curso con una señora de 68 años, un estudiante que era tartamudo, una compañera que tenía serios problemas de aprendizaje producto de problemas cognitivos y una compañera que venía de la pobreza más extrema. Bueno, y Luis Bonilla, Edgar Figueroa y yo, que le damos clase a esos compañeros en la universidad, tuvimos que inventárnoslas para poder desarrollar estrategias que nos permitieran atender la carencia. Bueno, yo creo que eso la escuela venezolana tiene que hacerlo. O sea, la escuela venezolana tiene que trabajar con equipos que vayan más allá del maestro. Y eso implica efectivamente trabajar la diferencia, trabajarla en profundidad. No es un problema de que nos enseñen a los maestros a hacerlo, que creo que es necesario. Creo que efectivamente el equipo pedagógico debe ser fortalecido. Fíjense usted, durante la Cuarta República, la resolución que regulaba la supervisión educativa señalaba que el primer nivel de la supervisión educativa era los coordinadores docentes. Cuando yo estudié bachillerato, que fue hace algunos años, habían una cosa que se llamaba en las escuelas y en los liceos los jefes de departamento, que eran personas que tenían por finalidad supervisar el desarrollo del trabajo académico al momento de la escuela. Y eso se fue perdiendo.
se fue perdiendo, por razones de diversa naturaleza, se fue perdiendo. Y la supervisión docente, eso que era la reflexión sobre el trabajo cotidiano en la escuela, se fue perdiendo. Entonces creo que una escuela de calidad, para meterme un poco ya en el debate, ¿no? Una escuela de calidad es una escuela que tiene que construir un equipo pedagógico donde no solamente hayan docentes, sino que hayan psicopedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, o sea, que haya personas que atiendan a lo que le pasa al niño, la niña y al adolescente en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que otro elemento fundamental es que efectivamente en el marco de eso, es que nosotros debemos profundizar la política de dotación. Pero esa política de dotación no puede ser una política de dotación que esté descontextualizada de la realidad escolar. Durante el gobierno del profesor Antonio Luis Cárdenas se desarrolló la política de dotación de aula. ¿Y qué pasó? O sea, esa dotación de aula quedó ahí aislada de la escuela. Y creo que es muy importante que nosotros desarrollemos un plan masivo de formación para la utilización de recursos de aprendizaje de calidad. Creo que eso es clave, o sea, nosotros no podemos tener una escuela que siga siendo culturalmente deprimida. O sea, nosotros tenemos que tener una escuela que efectivamente esté enriquecida. Y ahí entro en una cosa que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad. Fíjense ustedes, yo soy un defensor radical de los libros de la colección bicentenaria. Creo que lo hicieron venezolanos todos dedicados a la docencia por muchos años, y hay un esfuerzo del Estado venezolano para que pedagogos de este país que se han dedicado toda su vida a la investigación docente y a la didáctica construyan estos libros. Sin embargo, el que nosotros definamos que la política escolar venezolana esté centrada en el libro texto implica un tipo de escuela. O sea, el libro texto es del siglo XVI, ¿ok? O sea, como dice Peter Drucker en un libro que se llama, en un libro de gerencia, la tecnología básica de la escuela sigue siendo el libro texto. Entonces, eso tenemos que discutirlo. Porque si nosotros tenemos una escuela que se centra fundamentalmente en el libro texto, creo que vamos a contribuir muy poco a la calidad de la educación venezolana, porque creo que nosotros tenemos que desarrollar una política que vaya más allá del libro texto. Un elemento transversal a esta política, creo que es fundamental que se fortalezca la capacidad de lectura de nuestros niños. En los mejores países del mundo, los países que están en el mejor estándar en todas las pruebas, por el método que la PISA, un elemento que las define es el nivel de lectura de sus estudiantes. Y un niño no desarrolla amor por la lectura, porque es un acto estético, básicamente con libros textos, lo desarrolla leyendo novelas, desarrolla libros de acuerdo a su edad, y creo que eso es un elemento transversal al desarrollo del encuentro pedagógico. Es decir, nuestros estudiantes tienen que leer muchísimo dentro del aula, y debe desarrollarse toda una metodología al interior de las escuelas que fortalezca la lectura, que la fortalezca en profundidad y que sea un elemento central del elemento educativo. Hay otros elementos que para mí son colaterales, o sea, el problema de la dotación, etcétera, etcétera, que son temas que se van a debatir. Yo quiero centrarme fundamentalmente en esta intervención en el problema del encuentro pedagógico, porque creo que allí nace y muere la escuela venezolana. Es decir, los neofoucaultianos dicen que las escuelas como organizaciones son anarquías organizadas. Bueno, cuando una vez el profesor o la profesora cierran el salón, lo que pasa ahí adentro se convierte en una cosa absolutamente de dominio de ellos dos. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que cualquier política educativa, cualquiera, la que decidamos, aterriza en el aula. Y para mí, eso tiene que ver, creo que debe quedar momento, a que nosotros tengamos una escuela que desarrolle capacidad simbólica, que es lo que yo he investigado en los últimos años, en lo que creo profundamente. O sea, Zygmunt Bauman, en un libro llamado Mundo Consumo, en un capítulo llamado Vidas Aceleradas, demuestra de manera brillante los efectos de la sociedad de consumo en la construcción de la cognición de los niños en Europa. Creo que es muy, muy importante y aboga en un libro después que se llama La educación en un mundo líquido por el desarrollo de una escuela que le dé capacidad creativa y de construcción al niño. Yo creo que es fundamental que nosotros efectivamente desarrollemos una escuela con capacidad simbólica. Y no hay forma de adquirir capacidad simbólica sino por la vía de la lectura. Esto es un tema que lo han trabajado mucho y esto no es un problema de los profesores de castellano y de lengua y literatura. Este es un problema de
todos los maestros y las maestras de las escuelas. O sea, nosotros hemos hecho campañas de alfabetización, hemos hecho campañas de estudio, se ha desarrollado. Yo empecé trabajando en el Ministerio de Educación con Luis Bonilla en el año 2000, en un programa de alfabetización y de mejora de la escritura, pero sin embargo, ahí ha habido esfuerzos limitados. Así como el gobierno hizo la misión Robinson, la Rivas, la Sucre, la misión Ciencia, nosotros tenemos que hacer una misión Lectura en la escuela venezolana. O sea, nosotros tenemos que desarrollar un esfuerzo nacional para el mejoramiento de la capacidad de lectura del venezolano y de escritura. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para toda la construcción de la cognición del niño. Este es un tema que la gente lo debate, pero efectivamente es un tema central para la calidad de la educación. Porque la posibilidad de tu encuentro con el mundo tiene que ver con tu capacidad cognitiva, y esa capacidad cognitiva no se adquiere de cualquier manera, pero además en una civilización, no en una sociedad, en una civilización donde la imagen tiene tanto peso, la sociedad y la escuela tienen que hacer un esfuerzo no contra la imagen, no contra las tecnologías, no contra los medios, sino un esfuerzo para que efectivamente el niño, la niña y el adolescente que vayan a la escuela tengan herramientas cognitivas para confrontar esas imágenes. No se trata de la contraescuela, como decía otro, no, se trata básicamente de construir la capacidad cognitiva. Y la capacidad cognitiva, independientemente del contenido que la gente, a la cual las personas estén sometidas, se estructura en el desarrollo de la escuela. Entonces yo creo que, para finalizar, para sintetizar 4 elementos. 1, una escuela que sea culturalmente pertinente, donde haya un equipo docente. 2, una escuela, primero, una escuela en el marco de la Constitución bolivariana. 2, una escuela que esté enriquecida culturalmente en el sentido de que sea una escuela donde hayan equipos docentes que la fortalezcan. 3, una escuela que tenga instrumentos de aprendizaje o recursos para el aprendizaje, como se decía antiguamente, que fortalezcan el desarrollo del trabajo docente. 4, un abordaje profundo del modelo frontal de enseñanza. Y por último, una escuela que desarrolle capacidad simbólica. Muchas gracias.